la sangre brotando sobre la nieve, tiñendo de carmesí el manto blanco que se extendía hasta el horizonte. El enorme oso, con su cicatriz atravesando su hocico, observaba al lobo alfa desde lo alto del risco, invirtiendo por primera vez los papeles entre presa y cazador. La naturaleza había reescrito sus propias reglas. ¿Puede el amor maternal trascender incluso la muerte? El amanecer iluminaba tímidamente las escarpadas montañas de Yellowstone. El aire gélido de noviembre transportaba el aroma a pino y tierra húmeda, mientras los primeros rayos de sol revelaban el territorio que Bruno, un joven oso grizzly de 3 años, comenzaba a reclamar como suyo. Distinguido por su pelaje castaño rojizo, Bruno poseía una curiosidad insaciable que lo llevaba a explorar más allá de los límites establecidos, una tenacidad inquebrantable ante los desafíos y una gentileza inusual al interactuar con crías más pequeñas. Su madre, una imponente hembra llamada Sierra, lo había criado con dedicación extraordinaria, enseñándole cada rincón del valle y cada técnica de supervivencia. El ecosistema mostraba señales sutiles de cambio. Las nevadas habían llegado antes este año, obligando a la fauna a adaptar sus patrones de alimentación. Bruno olisqueaba el aire, captando el aroma distante de bayas tardías mientras escuchaba el crujido de las ramas bajo el peso de la nieve acumulada. No muy lejos, el rumor de un arroyo parcialmente congelado creaba una melodía cristalina. Sin que Bruno lo supiera, aquella mañana una manada de lobos había cruzado el límite invisible que separaba sus territorios, empujados por la escasez de presas en su zona habitual. La marca en una corteza de pino, aparentemente insignificante, revelaría más tarde la presencia de intrusos en el territorio que compartía con su madre. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un mensaje inquietante. ¿Qué secretos escondía el bosque nevado más allá de aquella colina? La respuesta cambiaría para siempre el destino del joven grizzly. Bruno detectó la alteración mucho antes de verla. Sus fosas nasales se dilataron captando un olor metálico que disparó una alarma ancestral en su cerebro primitivo. El oso grizzly podía detectar aromas a más de 30 kilómetros de distancia, una capacidad evolutiva que ahora enviaba señales de advertencia a cada fibra de su ser. Sus orejas giraron como radares biológicos, identificando el sonido casi imperceptible de pasos sobre la nieve compacta. Las vibraciones en el suelo confirmaron sus sospechas. Algo se acercaba, algo que no debería estar en esta parte del bosque. Bruno se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando sus imponentes 2.5 metros de altura, mientras el viento transportaba ahora claramente el olor que más temía: lobos. No uno, sino varios. La manada que había estado merodeando en la periferia durante semanas había cruzado finalmente la frontera natural del río. El bosque entero pareció contener la respiración. Los pájaros callaron, las ardillas se congelaron en las ramas. Incluso el viento parecía haberse detenido. Bruno bajó lentamente, apoyando sus 4 patas sobre la nieve con una delicadeza incongruente para su tamaño. Sus músculos se tensaron bajo el espeso pelaje cuando el primer aullido rasgó el silencio, seguido por otro, y luego otro más. Una comunicación perfectamente coordinada que anunciaba el inicio de la caza. La temperatura descendió repentinamente, o quizás fue el miedo lo que enfrió la sangre de Bruno. Con cada latido de su corazón, el tiempo parecía ralentizarse. Recordó las enseñanzas de Sierra. Mantén la calma, usa tu tamaño, no muestres debilidad. Pero estas no eran las lecciones para enfrentar una manada entera.
El instinto le decía que buscara a su madre, que juntos podrían repeler la amenaza. Con decisión, comenzó a moverse en dirección al último lugar donde había visto a Sierra, cerca del arroyo donde solían pescar. El bosque, antes un refugio de paz, se transformó en un laberinto de sombras amenazantes. Cada crujido, cada movimiento podía significar peligro. A través de la espesura, Bruno distinguió una forma oscura moviéndose entre los abetos, luego otra y otra más. La manada no solo había invadido su territorio, estaba ejecutando una estrategia de cerco, dividiendo el espacio en secciones controlables. Una técnica de caza que los lobos habían perfeccionado durante milenios. El sonido del agua corriente indicaba que el arroyo estaba cerca. Bruno aceleró el paso, rompiendo ramas a su paso, abandonando toda pretensión de sigilo. La desesperación comenzaba a nublar su juicio mientras los aullidos se multiplicaban, acercándose desde diferentes direcciones. Al llegar al claro junto al arroyo, la escena que encontró detuvo su corazón por un instante que pareció eterno. Sierra yacía inmóvil sobre la nieve teñida de rojo. A su alrededor, las huellas de la manada contaban la historia de un ataque coordinado, una emboscada perfecta. La gran osa, con su pelaje ahora apagado, había luchado ferozmente. Los signos de la batalla estaban por todas partes. Nieve revuelta, sangre de lobo mezclada con la suya, árboles con marcas de garras. Incluso en su último aliento había sido formidable. El mundo de Bruno se derrumbó ante sus ojos. Un gemido profundo, primigenio, surgió de su garganta mientras se acercaba al cuerpo de quien le había dado la vida y enseñado todo lo que sabía. El dolor se transformaba en algo físico, una presión aplastante en su pecho que dificultaba cada respiración. Se quedó allí, inmóvil, lamiendo suavemente el rostro de Sierra, como si pudiera despertarla de aquel sueño eterno. Los lobos, saciados con la caza mayor, se habían retirado temporalmente, pero sus aullidos distantes prometían que regresarían. La decisión nació en ese preciso instante, cristalizando en la mente de Bruno con una claridad sorprendente. No huiría, no abandonaría el territorio que su madre había defendido hasta su último aliento. La naturaleza había escrito un capítulo trágico, pero él añadiría uno de justicia. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Bruno permaneció junto al cuerpo de Sierra, absorbiendo cada lección, cada recuerdo, cada instinto que ella le había transmitido. La temperatura descendía rápidamente, pero el frío exterior no podía compararse con la determinación gélida que ahora habitaba su corazón. Los lobos regresarían, y cuando lo hicieran, encontrarían algo muy diferente al joven oso inseguro que habían esperado. La noche caía sobre el bosque cuando Bruno finalmente se incorporó. Con un último gesto de despedida, cubrió parcialmente el cuerpo de Sierra con nieve y ramas. Luego, levantó su hocico hacia la luna creciente y emitió un rugido que retumbó por todo el valle, haciendo temblar las copas de los pinos. No era un grito de dolor o miedo, era una declaración de guerra. Bruno comenzó su preparación metódicamente. Primero, necesitaba conocer exactamente a qué se enfrentaba. Utilizando su olfato extraordinario, siguió las huellas de la manada hasta su guarida temporal, una formación rocosa a 2 kilómetros de distancia. Desde una posición segura, observó al grupo, 7 lobos en total, liderados por un macho alfa de pelaje gris oscuro, con una característica mancha blanca en el pecho. El líder cojeaba ligeramente de una pata trasera, probablemente herido en el enfrentamiento con Sierra. Bruno estudió sus movimientos durante horas, absorbiendo información crucial: cómo se comunicaban, quiénes eran los centinelas, cuál era la jerarquía. Los lobos eran estrategas brillantes, pero tenían una debilidad fundamental:
su confianza en la superioridad numérica. Nunca esperarían que un oso solitario, especialmente uno joven, pasara de presa a cazador. Con el conocimiento recopilado, Bruno regresó hacia su territorio central, pero no para esconderse. Cada paso era ahora parte de un plan. Primero, necesitaba recuperar sus fuerzas. Encontró un pequeño arroyo no congelado, donde pescó 3 salmones con la técnica que Sierra le había enseñado. Luego buscó un panal silvestre, exponiendo sus garras a dolorosas picaduras para obtener la energía concentrada de la miel. Cada bocado era combustible para lo que vendría. El segundo paso fue preparar el terreno. Bruno recorrió minuciosamente una zona específica del bosque, memorizando cada árbol, cada roca, cada desnivel. Con sus poderosas patas, modificó sutilmente ciertos elementos. Una pila de rocas inestable aquí, una trampa natural allá. No estaba simplemente reconociendo el terreno, lo estaba convirtiendo en un arma. Mientras la luna alcanzaba su cenit, Bruno ejecutó la tercera fase de su plan. Comenzó a marcar un perímetro muy específico con su olor, creando un camino olfativo que cualquier depredador interpretaría como la ruta de un oso herido o debilitado. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba esperar. El amanecer llegó con una neblina densa que cubría el bosque como un manto fantasmal. Bruno se posicionó estratégicamente en lo alto de una pequeña elevación, parcialmente oculto entre rocas cubiertas de nieve. Su respiración, controlada y profunda, apenas formaba pequeñas nubes de vapor en el aire gélido. La espera era parte de la caza, otra lección de Sierra que ahora aplicaba con maestría. Los lobos fueron puntuales, atraídos por el rastro olfativo que Bruno había dejado deliberadamente. Primero aparecieron 2 exploradores, cautelosos pero confiados. Comunicaron su descubrimiento al resto de la manada con aullidos cortos. Pronto, todos estaban siguiendo el camino marcado, avanzando en formación de caza hacia la supuesta presa fácil. El corazón de Bruno latía con fuerza, pero su mente permanecía clara, calculadora. Esperó hasta que el alfa, distinguible por su mancha blanca, pasó exactamente bajo su posición. En ese preciso instante, con una velocidad que desafiaba su tamaño, Bruno desencadenó una avalancha de nieve y rocas que había preparado cuidadosamente. El estruendo rompió la quietud del bosque mientras toneladas de material descendían sobre el estrecho paso. Confusión, pánico. La perfecta formación de caza se desintegró mientras los lobos intentaban evitar la avalancha. 2 quedaron parcialmente sepultados. El alfa, con reflejos extraordinarios, logró saltar hacia un lateral, separándose del grupo principal, exactamente como Bruno había previsto. Sin perder un segundo, Bruno descendió de su posición con la fuerza de una roca rodante, dirigiéndose directamente hacia el lobo alfa aislado. El impacto fue brutal, 200 kilos de músculo y furia concentrada contra un depredador ahora vulnerable y sorprendido. El lobo reaccionó con la ferocidad desesperada de quien lucha por su vida, clavando sus colmillos en la pata delantera de Bruno. El dolor fue intenso, pero Bruno apenas lo registró. La adrenalina corría por sus venas como fuego líquido mientras usaba su masa para inmovilizar al alfa contra el suelo. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre el cuello del lobo, pero en lugar de aplicar toda su fuerza letal, Bruno ejecutó un movimiento preciso que Sierra le había enseñado para cazar sin matar. Una presión controlada que cortaba el flujo de aire sin romper la tráquea. El lobo alfa luchaba desesperadamente, sus patas arañando el aire, sus ojos amarillos fijos en Bruno con una mezcla de furia y algo que el oso nunca había visto en un depredador: miedo. Los papeles se habían invertido. El cazador era ahora la presa,
Los demás lobos, recuperándose de la avalancha, comenzaron a rodearlos, aullando y gruñendo, pero manteniendo una distancia prudente, desconcertados por este giro inesperado de los acontecimientos. Bruno mantuvo su presa sobre el alfa durante largos segundos, mirando directamente a los ojos de quien había liderado el ataque contra su madre. No por venganza ciega, sino por algo más profundo, un reequilibrio de las fuerzas naturales. Finalmente, cuando sintió que el mensaje había sido comprendido, liberó al lobo con un movimiento brusco, incorporándose sobre sus patas traseras en toda su imponente altura. El alfa, jadeando por aire, se arrastró hacia su manada, su postura completamente transformada, cabeza baja, cola entre las patas, el lenguaje universal de la sumisión. No hubo necesidad de más violencia. La lección estaba dada. Bruno permaneció erguido, desafiante, mientras la manada retrocedía lentamente hacia la espesura del bosque. El mensaje era claro como el agua cristalina del arroyo. Este territorio tenía un nuevo guardián. Los lobos se perdieron entre los árboles, pero Bruno sabía que la victoria no era solo física. Había demostrado una inteligencia estratégica que los lobos respetarían más que la pura fuerza bruta. Con la amenaza neutralizada, Bruno regresó lentamente al lugar donde yacía Sierra. Su pelaje estaba manchado de sangre y nieve, su respiración era pesada debido al esfuerzo, pero su postura reflejaba algo nuevo: madurez, confianza, el peso de la responsabilidad aceptada. Al llegar junto al cuerpo de su madre, se dejó caer con una fatiga que trascendía lo físico. Las heridas de sus patas comenzaron a palpitar dolorosamente ahora que la adrenalina disminuía. Durante horas, Bruno permaneció junto a Sierra, como un guardián silencioso de su memoria. Su mente, antes dominada por el instinto de venganza, ahora procesaba las lecciones más profundas de lo ocurrido. El enfrentamiento con la manada no había sido solo una cuestión de fuerza, sino de inteligencia, paciencia y comprensión del equilibrio natural. Exactamente lo que Sierra siempre había intentado enseñarle. Cuando la primera luz del alba siguiente iluminó el bosque, Bruno finalmente se levantó. Sus heridas punzaban, pero eran insignificantes comparadas con la transformación interna que había experimentado. Con un último gesto de respeto, cubrió completamente el cuerpo de Sierra con ramas de pino, creando un montículo natural que con el tiempo se integraría al bosque que ella tanto había amado. Bruno levantó su hocico para captar los aromas del nuevo día. El bosque olía diferente ahora, o quizás era él quien había cambiado. Con paso decidido, comenzó a recorrer su territorio, no como el joven aprendiz que había sido, sino como el guardián en que se había convertido. En cada marca que dejaba, en cada árbol que rascaba, estaba el legado de Sierra, transformado y continuado por su hijo. La naturaleza no es cruel ni bondadosa, simplemente es. Y en su infinita sabiduría había transformado una tragedia en una evolución necesaria. Los científicos que ocasionalmente estudiaban la fauna de Yellowstone quedaron perplejos al documentar por primera vez en la historia un comportamiento territorial tan sofisticado en un oso tan joven, especialmente uno que había perdido a su madre, situación que normalmente resultaría fatal para un subadulto. Un año después, cuando la nieve volvió a cubrir el bosque, Bruno se había convertido en uno de los grizzlies más respetados del parque. La cicatriz en su hocico, recuerdo del enfrentamiento con el alfa, se había convertido en su marca distintiva. Su territorio, ahora ampliado, incluía el arroyo donde Sierra le había enseñado a pescar y el claro donde había descansado por última vez. La manada de lobos nunca regresó a esa zona específica, pero ocasionalmente, cuando la luna estaba llena,
el lobo alfa de la Mancha Blanca, todavía líder a pesar de su derrota, se detenía en la frontera invisible y emitía un único aullido antes de retirarse. No era un desafío, sino un reconocimiento, un saludo entre sobrevivientes que entendían el verdadero significado de la fuerza. En las profundidades del bosque nevado, donde los secretos permanecen ocultos a los ojos humanos, Bruno había reescrito las reglas de su propia existencia. No mediante la venganza ciega que hubiera perpetuado un ciclo de violencia, sino a través de la inteligencia y la determinación que honraban el legado más importante de su madre. La supervivencia no pertenece al más fuerte, sino al más adaptable. Y mientras las estaciones continuaban su ciclo eterno, nuevas historias comenzaron a surgir entre los guardabosques y naturalistas sobre el oso estratega, que parecía entender la dinámica del ecosistema mejor que cualquier otro animal. Lo que ellos no podían comprender era que cada decisión de Bruno, cada territorio defendido, cada frontera respetada, era un tributo silencioso a Sierra. La verdadera venganza no había sido derrotar a los lobos, sino convertirse en el guardián que su madre siempre supo que podía ser. En el lenguaje silencioso del bosque, esa era la mayor victoria posible.